Y hablábamos al inicio del programa que mañana se celebra el Día de la Conservación del Suelo y justamente entre distintas actividades que va a haber en nuestra región y a nivel país, una de ellas se va a centralizar en la Facultad de Agronomía, un esquema que año tras año se comparte porque es algo importante para los pampeanos, su suelo, pero no el suelo hoy en día, sino pensar el suelo para las próximas generaciones, para que quede intacto, que hoy se produzca, pero que quede intacto y productivo para las próximas generaciones. Y los pampeanos hemos sido a lo largo de estos, no sé, diría 30, 40, 50 años, muy responsables a la hora de la utilización del suelo. Digo esto porque tal vez hace 50, 60 años el suelo pampeano fue degradado, tal vez por distintas circunstancias que lo podríamos estar analizando en algún momento, pero después tomamos conciencia y empezamos a cuidar nuestro suelo en una zona árida y semiárida. Y queremos agradecer a quien nos acompaña aquí en esta mañana de campo, al ingeniero Martín Díaz Zorita, docente de la Facultad de Agronomía y uno de los profesionales agronómicos más reconocidos a nivel nacional, porque mañana hay actividad en la facultad y él está organizando junto a un grupo de docentes esta celebración en el Día de la Conservación del Suelo. Martín, muy buenos días y gracias por venir, por darte una vueltita. José, muy buen día, muchas gracias por la invitación y también por la presentación. Mañana, como bien decís, es un día de conmemoración muy importante, donde la provincia de La Pampa es una de las provincias pioneras en la conservación de suelos en Argentina y prácticamente en el Cono Sur. Por la gravedad de los eventos allá casi 100 años atrás, de las tormentas de polvo, de la sequía, que ocurrieron en gran parte de toda esta franja semiárida y también ocurrieron en el hemisferio norte, nació el valor de la conservación del suelo. Primero era la prevención de la erosión, prevenir que el suelo se pierda, y luego era conservarlo con sus roles agroecosistémicos, que son mucho más que producir. Es manejar el agua, hacer más confortable la vida en las ciudades, generar alimentos, generar trabajo y por sobre todas las cosas mantener ese ciclo vivo que nos tiene que rodear y nos rodea permanentemente. Entonces mañana nos vamos a reunir en la facultad, en distintas instituciones, para conversar sobre el suelo, debatir sobre el suelo hoy, el suelo hacia el futuro y a campo. Sabemos que esta época del año es complicado para estar en el campo, pero ir a escuchar al suelo, ver qué nos dice, cómo nos habla y a través de especialistas en suelos interpretarlo. Martín, estamos hablando de una provincia que su suelo es productivo, pero si lo manejamos mal, sobre agricultura sobresaturada, una ganadería también sobresaturada que lo pisotea todo, empezamos a tener problemas, ¿no? No es que la tenemos siempre del lado nuestro, es que si lo manejamos mal, ahí empiezan los problemas. Sí, si convivimos mal con el suelo, desde la agricultura como cualquier actividad, el suelo va a reaccionar. ¿Qué quiere decir que reaccione? Pierde su entidad, pierde su estructura, pierde su forma y nos lleva a procesos que no van a lograr el propósito que queríamos. Si podemos comparar el manejo de suelos y agricultura o ganadería, como decís vos, como un socio muy valioso en almacenar agua, en conservarla, en proveer nutrientes para que todas las plantas, las pasturas, los cultivos crezcan y produzcan. Sabemos que en nuestra región cada milímetro de agua cuenta, por lo cual hay que hacerlo valer, y ese hacerlo valer es gracias al suelo que lo almacena y le da nutrientes. Y a veces hay que acompañarlo con buenas prácticas. Conservación de suelo significa producir con el suelo cubierto con rastrojos, con cobertura para que no se vuele, pero también para que no se erode. Hay lugares donde perdemos por erosión hídrica, así por movimiento del agua, perdemos suelo, se hacen cárcavas, grandes pozos que pueden llegar a cortar rutas, aislar ciudades y que nos generan grandes trastornos a nivel de ingenieriles. Entonces, manejar suelo, conservar suelo, significa entenderlo, principalmente saber cuál es su rol en un ambiente, una región muy frágil,
porque las condiciones de muchos miles de años de evolución, de cambios, se dieron en esta condición de sequía-humedad, producción de pastos moderados, producciones de materia orgánica, que es el corazón del suelo, muy limitado porque el suelo en sí tiene capacidad de almacenar poca materia orgánica, muchísima para lo que es, pero es insignificante para lo que tendría que ser. Y el rol de quienes intervenimos en el manejo de cultivos, pasturas o hacemos una ruta, es ser conscientes que manejar el suelo es alterar algunas condiciones de su funcionamiento y que tenemos que promover su conservación. Conservarlo significa hacerlo productivo, hacerlo que las raíces crezcan y principalmente anticiparnos. Eso es la clave de la conservación de suelos. Después vamos a hablar del evento que tiene programado mañana la facultad y distintas instituciones. Vamos a aprovechar a Martín, que es conocedor de eso que hablamos hoy, el suelo. Martín, cuando llegó la siembra directa, tal vez 28, 30 años, empezó a hablar de dejar el rastrojo, dejar algo. Y el productor no lo consideraba porque venía de la labranza convencional, que había que dar vuelta a todo y que allí empezara un nuevo proceso en los cultivares. Tal vez eso ayudó a que lugares que se volaba, algún médano, alguna lomada, empezara a tener suelo más firme y más productivo. Sin duda es así. Los tres pilares en los cuales la conservación del suelo se origina o se basa es producir con la menor forma de disturbarlo posible, o sea, usar las labranzas solo cuando son extremadamente necesarias, porque cuando rompemos un suelo aumentamos la quema, la pérdida de su fertilidad, la quema de su materia orgánica, que la materia orgánica es lo que lo mantiene estructurado, armado, organizado para recibir agua. Entonces, el primer punto de la conservación es tratemos de no romperlo. Después, el segundo punto es, si está productivo, evitemos que el impacto de la lluvia, la gota de lluvia que cuando pega con mucha fuerza sobre el suelo, lo rompa, sea como una labranza. Y para eso está la cobertura. La cobertura nace, y la siembra directa es una de las herramientas, no es la única, pero es una, y nace como una forma de prevenir la rotura del suelo por el impacto de la gota de lluvia. Esa agua que tanto queremos, si cae sobre el suelo desnudo, lo daña. Y al hacer eso, en esta región, y hay muchos estudios locales que han acompañado el porqué de la adopción de la siembra directa en esta región y regiones semiáridas, pasa a que la cobertura del suelo frena, limita las pérdidas de evaporación, la pérdida del agua directa desde el suelo al aire, a la atmósfera, y entonces volvemos a tener un beneficio adicional. No solo evitamos que el suelo se rompa, sino que hacemos que la pérdida de agua sea menor. Y la tercera pata de toda esta acción de conservación de suelos es la rotación. O sea, cuando uno rota, cuando hace secuencias de cultivos, cuando trata de mantener la mayor parte del tiempo el suelo cubierto con rastrojos y con cultivos o con pasturas, y cuando hacemos pasturas que producen, sin peladales, que tienen actividad biológica, ese continuo de especies de plantas que van creciendo hacen que el suelo se sienta más conservado. Así que son tres patas juntas que justo la siembra directa son los tres pilares que la sostienen. Porque para hacer siembra directa movemos poco el suelo, lo justo para cortar y poner una semilla. Al hacerlo así tenemos cobertura de rastrojos, estamos con el suelo cubierto y como si hacemos siempre lo mismo, no nos va a ir bien, rotamos, cambiamos cultivos. Entonces los pilares de la siembra directa coinciden con los pilares de la conservación de suelos. No es la única herramienta para hacerlo, pero no nos tenemos que olvidar de esas tres patas. Exactamente. Estamos hablando con el ingeniero Martín Díaz Zorita y está organizando la facultad y otras instituciones para el día de mañana, el Día de la Conservación del Suelo, una jornada. Muchas veces se habla de lo verde, del suelo hacia arriba, y hablamos del trigo, del maíz, del girasol, de la soja, y lo invitamos a Martín y a otros técnicos. Hoy vamos a hablar del suelo hacia abajo, digamos hoy, no mañana, el Día de la Conservación de esa parte que después fructifica con tantos cultivares. Martín, comentanos de la jornada que se va a vivir mañana en la facultad. Bien, mañana en la Facultad de Agronomía, acá en la ruta
35, kilómetro 334, al norte de Santa Rosa, desde el aula de posgrado, y después vamos a ir al campo. Para su tranquilidad vamos a ir al campo cuando haya un poquito más de sol y bastante antes de que empiece el partido. Claro. Así que vamos a estar con tiempo. Mañana martes 7 de julio nos reunimos a las 8:45 para tener un intercambio inicial guiado por la doctora Elke Noelmeyer. Ella es quien va a hacer una presentación sobre el rol de la conservación del suelo, los pilares que hacen la conservación del suelo, con énfasis en cómo lo medimos, cómo lo vemos y por qué estamos reunidos ahí. Y después vamos a tener un espacio muy dinámico, guiado por el ingeniero Santiago Dallavía y 3 colegas y productores locales. No vamos a dar nombres para que vengan a conocerlos, pero ellos 3 van a compartir de distintas regiones de la provincia cómo es para ellos enfrentar todos los días decisiones de conservación de suelos, decisiones de producción, decisiones que hacen al hoy y hacen mucho al futuro, con sus ópticas, con sus dinámicas, y vamos a tener ese intercambio. No es un intercambio académico, no vamos a presentar resultados, vamos a presentar evidencias, vida, cómo todos los días es conservar suelos y cómo funciona en eso, y después vamos a trasladarnos al campo. Y en el campo, guiados por Lucila Álvarez, Manuel Lezica, que son docentes de la Facultad de Agronomía, vamos a escuchar al suelo. El suelo nos va a hablar, nos va a mostrar desde sus propiedades, desde sus características, en eso que decimos calicata, esos pozos donde empezamos a mirar las raíces. Vamos a ver cómo es el movimiento del agua. Va a participar Romina Fernández, también docente de la Facultad Técnica de INTA. Va a estar Diego Riestra, docente de la Facultad de Agronomía y especialista en cultivos de cobertura y dinámica de sistemas de producción, para mostrar cómo se insertan distintas decisiones que hacen a la conservación del suelo. Y para redondear, yo les voy a compartir una visión integral de todo lo que estuvimos viendo, desde los procesos que están en el suelo y que tenemos que cuidar, y finalmente cómo a través de la mejora en la condición de producción, cada vez que uno toma una decisión para que las plantas que están en el lote, sean cultivos o sean pasturas, sean más productivas, le estamos haciendo un favor al suelo, porque le estamos poniendo más raíces, le estamos generando más cobertura, le estamos generando más vida. Entonces, conservar el suelo es conservar la vida. Y la Facultad de Agronomía, junto con muchas instituciones, el Ministerio de la Producción, el INTA, el Colegio de Ingenieros, la Agrícola, los grupos CREA, los invita a que nos acompañen a celebrar. Es un día de celebración, porque la conservación del suelo es recordar que nosotros somos parte de nuestro sistema y que en ese ser parte del sistema tenemos la posibilidad de ser protagonistas de algo que vos dijiste al principio, de hacer que el suelo siga siendo productivo, no para nuestra generación, sino para las futuras. Qué bueno esto, ¿no?, de pensar el futuro, viendo el presente y recordando el pasado, pero técnicamente dando el fundamento con esa arista que van a dar los propios productores, 3 productores de la zona, ¿no? Son 3 productores profesionales de la zona norte de la provincia, centro de la provincia y sur de la provincia. Qué bueno. No vamos a dar más detalles. No diga más detalles. Abierto a todo público, estudiantes, productores, contratistas, gente que va a tener una mañana distinta con mucha información, ¿no? Muchísima información, muchísima camaradería e intercambio. La conservación de suelos es crucial a través del intercambio de conocimientos y experiencias, de alertas. Cuando uno detecta algo que no le gusta, lo peor que puede hacer es ocultarlo, porque un mal manejo de suelos tiene consecuencias aguas abajo, fuera de nuestros lotes, y eso es muy grave. Entonces, anticiparnos, prever, solucionarlo es muy valioso, y ese es el espíritu de la conservación del suelo, es el cuidado colectivo de un recurso que a veces nos toca administrar momentáneamente en un punto, pero ese momento trasciende, y trasciende en la geografía hacia el vecino, y trasciende
en el tiempo hacia nosotros mismos. Martín, desde ya muchísimas gracias, gracias por la invitación. Vamos a darnos una vueltita por allí en el transcurso del día de mañana, porque creemos y queremos potenciar esas actividades que ustedes tienen y además con un objetivo claro, que este suelo productivo quede para las próximas generaciones y tomemos conciencia de todo eso. Así que muchísimas gracias, Martín. Gracias, José. Reitero, mañana, organizado por la Facultad de Agronomía, en la Facultad de Agronomía, a partir de las 8:45, los esperamos. Es una actividad abierta para todos los que transitamos por el suelo o estamos muy preocupados por su conservación y su proyección al futuro. Martín Díaz Orita pasó aquí en De Frente el Campo, nos habló de la jornada que mañana se va a desarrollar en la Facultad de Agronomía en el marco del Día de la Conservación del Suelo. Es docente y además es un entusiasta de la innovación tecnológica en la faceta agrícola. Gracias, Martín.